This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. Muted. Unmuted. Ok, confírmeme por favor por el chat si es que pueden escucharme bien. Ok, perfecto. Entonces empezaremos. Lo que quería mostrarles hoy día es las configuraciones de VPN, en este caso sitio a sitio entre MikroTik y Cisco. Este tipo de configuración son prácticamente estándar, algo que se puede hacer fácilmente entre diferentes marcas, ya que el protocolo IPsec es un protocolo abierto. De nuevo, lo que ayer les comentaba, hay mucha gente que comenta y dice que entre marcas no se puede mezclar VPN, lo cual no es cierto. Puede haber algunas dificultades que ojalá no enfrentemos en este laboratorio, que son posibles problemas de firmware o fallos en configuraciones, pero vamos a aplicar las configuraciones adecuadas para ver que todo salga bien. Ok, en esta pantalla que les estoy compartiendo es una pequeña topología que armé en GNS3, la cual está compuesta por un router MikroTik, un router marca Cisco, un router intermedio que le he colocado el nombre Internet, que es un router Cisco también, pero que rápidamente les voy a mostrar que está configurado. Configuraciones por defecto, pero lo más importante es que tiene configuraciones en el puerto Ether 0, Ether 1, con las IP públicas que figuran en el diagrama, la 190.87.100.1 para la izquierda y 200.120.5.1 para la derecha. Esto lo hice con el fin de que exista un intermediario entre ambas redes. ¿Por qué hice esto? Hay escenarios donde la gente quiere demostrar pruebas de IPsec y es un poquito complicado hacerlo cuando los dos equipos se encuentran en la misma red LAN. Hay no sé, una pequeña falla que se dan a veces con laboratorio. Entonces, de preferencia, si le toca demostrarlo o probarlo, les recomiendo poner un salto intermedio para que sea más sencillo. También de paso pueden probar conectividad simulada de Internet, que es lo que vamos a también trabajar nosotros. Bueno, les muestro rápidamente el resto de la configuración de este equipo, no tiene nada más especial. Puros puertos Ethernet, puertos seriales que no están configurados y la línea de Telnet. Entonces este router ya no lo vamos a tocar para nada, ya está preconfigurado. Vamos a arrancar primero con Cisco, ya que con ustedes no hemos tocado mucho los equipos Cisco, pero tengo entendido que todos han conocido un poquito, al menos las configuraciones iniciales, de cómo trabaja un equipo Cisco. A este equipo sí le he configurado algunos parámetros y se los voy a mostrar. Lo primero que he hecho es configurar las dos interfaces que se encuentran conectadas. La Ether00 es su interfaz hacia Internet con la IP 200.120.5.2/30.
Eso lo pueden ver en el puerto de Ethernet 00. Por si acaso, cualquier duda, pregunta, comentario, por favor, háganmelo saber por el chat para que pueda responder cualquier duda que tengan, ¿ok? ¿Sí están pudiendo ver la pantalla que les estoy compartiendo de GNS 3? Y bueno, ahorita les estoy mostrando lo que es Telnet, pero ¿lo están pudiendo ver la pantalla bien? Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces este router le he configurado dos direcciones IP y adicional le configuré una ruta por defecto. Esta ruta por defecto la estoy apuntando al 200.120.5.1, es decir que todo lo que quiera mandar a internet, yo le pido que Cisco vaya por el router internet. Es una ruta básica, la más sencilla que se va a aplicar en toda red y es necesaria tenerla configurada a la fuerza si es que vamos a trabajar con internet en algún grado. En este escenario no estoy tocando la parte de DNS, solo estoy haciendo puro IP. Así que si estuviera haciendo una aplicación real, por favor no se olviden de configurarle los, los servidores de DNS. Ok, esto es lo inicial que he hecho hasta ahorita. ¿Qué me haría falta? Vamos a poner este router y perdón que me voy a derivar un poquito, pero para repasar vamos a hacer algunas configuraciones que son necesarias para tener un acceso a internet, porque vamos a hacer que este router actúe como si fuera un router ya funcional, algo que pertenece a una red que da acceso a internet. Entonces, lo que usualmente se hace en un router es configurar interfaces, es decir, las direcciones IP, configurar ruta por defecto, ya hicimos esas dos cosas, y configurar NAT. Ahora, para configurar NAT, tenemos que elegir primero qué NAT vamos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar un NAT de muchos a uno, en el cual vamos a utilizar una sola dirección pública para que muchos clientes salgan a internet. Para hacer funcionar esta configuración, tenemos que hacer ciertos ajustes. Y esto es común general para cualquier configuración de Cisco. Entonces, para los que no conozcan esta parte de nateo, aprovechamos y les explico un poquito cómo funciona. Entonces, lo que se tiene que configurar, y hago un resumen rápido, son interfaces de salida y entrada, lista de direcciones que usarán NAT y regla de NAT. ¿Ok? Así como lo divide Cisco. Ahora, ¿cómo se hace esto? Vamos a hacer primero la parte de interfaces de salida y entrada. Lo que se hace es especificar qué puerto es el de salida, va a ser el puerto WAN, y qué puerto es el de entrada, LAN. Que en nuestro caso, nuestra topología va a ser Ethernet 00, el que nos conecta al router Internet, y Ethernet 01, el que nos conecta a la red LAN. ¿Sí? Siempre me olvido de esta opción, deme un segundo, ahí está. Ok, ahora ya se ven los interfaces, E00 para la izquierda, E01 para abajo. Entonces tenemos que elegir estas dos opciones. Vamos acá. ¿Cómo se hace este comando? Interface, por ejemplo, Ethernet 00, y se utiliza el comando IPNAT, y dependiendo cuál es la aplicación, el término que corresponde. Para salida, outside; para entrada, inside. Entonces yo voy a venir aquí y vamos a hacer algo. Ok, para que se vea más clarito. Entonces me entro interfaz Ethernet 00, IPNAT outside. Va a tomar un poco de tiempo, especialmente cuando es un router que ya está funcionando, que ya tiene múltiples conexiones o ya lleva trabajando un tiempo, va a tardar más en activar esta parte de nateo. Porque lo que está haciendo aquí es
crear una interfaz, y aquí lo pueden ver, una interfaz virtual llamado NBI, que si no me equivoco es Network Virtual Interface, que va a actuar como una interfaz virtual para poder permitir el nateo. Entonces, en lo que va programando esa partecita, se va a tomar un tiempo. La primera vez, vamos a ver que cuando hagamos el IPNAT Insight para el otro puerto, no, no va a haber mucha tardanza. Entonces, en lo que eso va cargando, vamos a ponerlo aquí el ejemplo. Vamos a ordenarlo bien. Entonces, cuando es el puerto de salida, IPNAT Outside. Y cuando es el puerto de entrada, IPNAT Inside. Es activa la primera parte de nuestra configuración. Luego viene lista de direcciones que usarán NAT. Que esto se hace, y ayer lo mencionamos, con ACL. Las ACL son muy utilizadas en Cisco porque nos permiten aplicar diferentes tipos de reglas basándonos en ciertas direcciones. Muchas configuraciones como ser firewall, como ser nateo, como ser mapas de rutas, por ejemplo, como ser class maps, que son para calidad de servicio, se basan en ACL. Las ACL nos sirven netamente para definir dirección origen, dirección destino o protocolos. En este caso, lo que tenemos que especificar es qué IPs internas, perdón, saldrán a Internet. ¿Okay? Eso es lo que vamos a decir con nuestra ACL. Y puede ser estándar o extendida, perdón. Se me estaba yendo el término. Para los que no se acuerden, las estándar son reglas de ACL en las que ustedes pueden definir únicamente la dirección origen a la que se va a aplicar la ACL, en lo que se van a filtrar. Y las extendidas son las que permiten dirección origen, dirección destino y o direcciones destino, puerto origen y o puerto destino. Nos permite llegar a un poco más de detalle, o protocolo también, si hiciera falta. Bueno, vamos a seguir charlando de esto en lo que va cargando, porque se está tomando su buen tiempo. Como nos permite hacer estándar o extendida, no va a ser muy difícil de manejarlo. Vamos a hacerlo con extendida, para que podamos practicar cómo se utiliza ese tipo de ACL. Quedémoslo un rato en lo que va cargando. Ahora, una vez que hagamos la ACL, vamos a tener que aplicar una regla de NAT. Aquí sí es un poquito más complicado. Las reglas de NAT tienen que especificar origen y destino. Es decir, qué dirección origen o qué conexión origen se va a convertir en qué conexión destino. En nuestro caso, nuestro origen viene a ser la red LAN, que va a utilizar el interfaz Ethernet 00, su conexión a Internet, como salida. Entonces tenemos que especificar una regla en la cual se hable sobre la red LAN y en otra parte se abre sobre la interfaz de Internet. Ya vamos a ver cómo se hace eso. En lo que va cargando, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Ok, en lo que va cargando esto de aquí, que se tomó todo el tiempo del mundo, vamos a explicar cómo serían estos comandos. Hay dos formas de hacer el comando de access list. ¿Okay? Uno es mediante el comando IP access list y el otro es colocando access list directamente. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la diferencia entre ambos?
Cuando ustedes lanzan el comando IP access list, vamos a hacerlo aquí aprovechando que ya apareció. Perdón, antes que nos olvidemos, ipnat insight. En la otra interfaz, antes que nos olvidemos. Y ya ven que el comando lo ejecutó rapidísimo. Solo nos joraba la paciencia en el primer comando. Entonces, IP access list, en este caso nos pide que digamos si es extendida o estándar. Vamos a decir extendida. ¿Qué número? Vamos a ponerle 110 y enter. Y aquí me permite empezar a colocar las acciones. ¿Ok? Deny, permit, todo lo que yo quiera. Diferencia con poner access list directamente. Se pone access list 110. Noten que no me pide que diga que es estándar o extendida. Él se da cuenta en base al número. Y directo me pide la acción. Esto es porque con access list de inicio es una sola línea de comando la que se puede manejar, mientras que con IP access list me entra un submenú en el cual ahora recién puedo ejecutar cada línea. ¿Por qué hacemos eso? Fíjense en access list 110 permit. ¿Qué opciones me llegó a dar? Al iniciar me permitió decir cuál era la access list que yo quiero utilizar y después la acción que quiero utilizar, nada más. Vámonos ahora con IP access list. Miren esto, hay una parte que dice sequence number. ¿Okay? Este sequence number me va a permitir manipular de una forma más desarrollada mi ACL. Voy a hacerles un ejemplito rápido para que vean de qué les estoy hablando. Vamos a inventarnos una access list cualquiera. Bueno, perdón, 180. Permit 111. Perdón. Permit IP host 111 any. ¿Okay? Vamos a inventarnos varias reglas. Y fíjense en el orden que estoy mandando los comandos. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un show IP access list. Aquí están los tres comanditos que acabo de lanzar. El primero que lancé era el permit IP host 111 any. Luego lancé el 222 any. Luego el 333 any. Y fíjense que él automáticamente las fue poniendo en orden. Y recordemos el concepto de ACL. Las ACL se procesan desde la primera regla a la última. Y en el momento que existe una coincidencia, en ese momento se acaba el análisis y se aplica esa regla. Si la coincidencia cae en 10, en la regla número 10 que fue la primera, pues se va a permitir el tráfico. Si no cae aquí, va a analizar la 20. Cae en la 20, perfecto, se permite el tráfico. No cae en 20, va a la 30. Si cae en el 30, se procesa normal. No cae en el 30 y ya me quedé sin reglas. No nos olvidemos que toda ACL por defecto tiene una regla final que es un denegar todo a todo. O sea, el paquete, si no cae en ninguna de estas reglas, se pierde automáticamente. Ahora, esto está bien, funciona si yo estoy colocando bien el orden de mis reglas. Pero supongamos que por algún motivo yo analizo esto y digo, no me gusta el orden en que lo coloqué, porque resulta de que está bien que se permita el tráfico del 111 a cualquiera, pero quiero bloquear el tráfico del 111 al 222. Digamos esta regla. Perdón. Digamos que yo quiero aplicar esta reglita. Si yo lo hago mediante el comando access list, como yo lo mandé el comando al final, es el último comando porque recién se me ocurrió la idea, noten de que la manda la regla a lo último, porque el comando access list sin IP manda todo a lo último. Pero yo quería colocarlo aquí.
quería colocarlo antes del 10. Ahí es donde entra a juego el comando access list extended 180, porque me permite elegir primero cuál va a ser el número de secuencia que voy a utilizar para la nueva regla que voy a crear. Y miren que Cisco nos regala la siguiente opción. Ellos colocan de 10 en 10, o sea que yo tengo un espacio de 9 opciones intermedias entre cada ACL que se va creando para poder hacer algo al respecto, para poder solucionar mi problema. Voy a hacer lo siguiente. Le coloqué por delante el número 9 y la regla que yo quería crear. Y cuando vuelvo a hacer la prueba de verificar, no me mostró. ¿Qué habré hecho que no quiso? Que creo que se dio cuenta que es una regla repetida. A ver. Sí, lo siento, es porque es una regla repetida. Primero tengo que venir a matar esta regla. Entonces primero tengo que venir a decir no access list 180 deny IP. Ahí está. Primero tengo que matar la regla. Es otro problemita. Antes de poder colocar la nueva regla que yo quiero preponer a todo el resto de las ACL. Ahora sí. Sin querer queriendo maté todo. Sí, sin querer maté todo. Ya no importa. Mi objetivo era mostrarles esta idea. Que cuando yo lanzo el comando access list directamente sin el IP, ellos van a ir colocando la nueva regla que acabo de introducir en un número de secuencia más 10 de la última regla que existía y la va a colocar al final. Pero si yo utilizo el comando IP access list, me permite especificar antes de nada cuál es el número de secuencia. ¿Okay? Yo quería explicarle eso, pero en nuestro caso no va a aplicar nada al respecto. Entonces voy a hacer la access list 110, vamos a llamar. Y esta es la access list que voy a crear para Nateo. Y se hace así. Se permite el tráfico de la red LAN. ¿Cuál es la red LAN aquí? La 20/24. Entonces se especifica que es la red 24 y que se permita a cualquiera. ¿Por qué a cualquiera? Porque el objetivo es que pueda ir toda la LAN a cualquier IP de Internet. Si yo quisiera limitar en cierta forma algún tráfico de salida a Internet o quiero limitar este nateo de alguna forma, ya puedo especificar ciertos IP. Y es una forma primitiva, por así decirlo, de también hacer el bloqueo de ciertos sitios web, pero muy, muy, muy primitivo. ¿Sí? Entonces, solo nos haría falta de momento esta regla de ACL. Es simplemente decir cuál es la red LAN y que esa red LAN tiene permitido ir a cualquier otra red. ¿Okay? Ya hicimos esta parte. Perdón, vamos a borrar esto y voy a dejarles el ejemplo aquí para pasárselos después. Okay. Ya hicimos esta parte, ya hicimos los interfaces, nos falta únicamente, según mi explicación, reglas de NAT. ¿Okay? Ahora, la regla de NAT tiene el siguiente formato. Se coloca IPNAT y vamos a ver solo dos opciones. IPNAT inside o outside. ¿Cuál es la diferencia? Inside es para la traducción de direcciones internas a direcciones externas, mientras que outside es para direcciones externas hacia direcciones internas. ¿Okay? En nuestro caso, como queremos que salga nuestra red LAN a Internet, utilizamos el comando inside. Lo siguiente es
¿La traducción va a ser en base a la IP de origen o a la IP destino? La traducción que nosotros hacemos es de IP origen, porque nos basamos en la red LAN que estamos queriendo permitir que se comunique a Internet. En cambio, la otra regla, destination, se utiliza más cuando queremos hacer una traducción de los servicios de Internet hacia nuestra red LAN. O sea, por ejemplo, cuando yo quiero que alguien pueda acceder a mi página web desde mi IP pública. ¿Okay? Después utilizamos source. Lo primero que me dice, ¿cómo definís el source? ¿Cómo definís las direcciones de origen? Tengo tres formas, mediante una access list, mediante un mapa de ruta. Aquí está para cuando hagan alta disponibilidad, esta es la forma. Cuando tengan varias conexiones a internet, esa es una de las formas. Y static cuando quiero que sea de una IP local a una IP externa. ¿Okay? En nuestro caso vamos a utilizar lista. ¿Y qué lista? La que acabamos de crear, la 110. Hasta aquí, ¿qué hicimos? IPNAT es para iniciar el comando de nateo. Inside para definir qué tipo de nateo va a ser, de adentro para afuera, de afuera para adentro. Nosotros estamos utilizando de adentro para afuera. Source es para definir de que el nateo se va a hacer en base a la dirección origen. ¿Quién define la dirección origen? El access list 110 que creamos. ¿Cuál es el access list 110? Este, donde permite que la red LAN pueda ir a cualquier lado. ¿Qué nos pide después? Que digamos cuál va a ser la parte de salida. Podemos utilizar una interfaz o podemos utilizar un pool. Pool utilizamos cuando tenemos múltiples direcciones IP públicas a nuestra disposición que queremos utilizar para que nuestros usuarios puedan salir a Internet. Pero interface utilizamos preferentemente cuando solo tenemos una dirección IP. Y es lo que vamos a hacer nosotros. Interface, colocamos cuál es la interfaz. Y un comandito más, muy importante, overload. Comando overload permite que múltiples IPs internas puedan utilizar una IP externa. Si ustedes no utilizan este comando, lo que van a hacer es que los usuarios se van a turnar la dirección IP pública. Lo que significa que como solo tenemos una dirección pública, el primer usuario local o usuario interno que pide una salida a Internet va a ser el único que va a recibir esa salida a Internet. Los demás ya no van a tener IP públicas a su disposición. ¿Okay? Déjenme que lo copie eso para nuestro documentito. ¿Okay? Con eso ya tenemos un nateo de salida a Internet. ¿Cómo puedo verificar que está funcionando? Esto es lo que le hice en Virtual PC en GNS3. Son unas PCs sencillas que lo único que pueden hacer es tener una dirección IP, hacer ping y funciona bien sencilla. ¿Okay? Miren, cuando yo hago un ping de esta PC, esta es una opción bonita, miren, puedo hacer clic derecho e iniciar captura. Esto se puede hacer en GNS3. Y vamos a poner a mi computadorita a hacer ping. Me permite capturar todo lo que esté pasando por esa interfaz. Vamos a dar un ratito que inicie. Ya, voy a probar el ping. Miren, se puede ver los paquetes que están viajando. Noten cómo los paquetes de ping es el paquete ICMP de Echo Request, como hablamos ayer, y Echo Reply. Echo Request el 2.2, Echo Reply el 2.1. Ahora, ¿cómo sé que mi nateo funciona? Podría probar, por ejemplo, hacer ping al 200.120.5.1. El ping funciona. Pero ahora hagamos una captura de paquetes para ver cómo se ve desde la perspectiva del router internet y por qué él sí puede recibir los paquetes. Voy a hacer ping y miren, él recibe ping de la IP 200.120.5.2, la IP pública que tiene el router Cisco, pero el que está originando los paquetes de ICMP es la Virtual PC 2, o la PC 2, perdón. ¿Por qué puede cambiar la dirección IP? Porque Cisco, en este caso el routercito Cisco, está haciendo ese trabajo mediante nateo. ¿Okay? El hecho de que pueda hacer ping ya nos da una demostración de que está funcionando el nateo. Pero una captura adicional nos puede permitir verificarlo de manera gráfica o también
Se puede ver en el router, entre el comando show IP NAT translations, y se puede ver qué IP local se quiso comunicar con qué IP pública y con qué IP lo traducimos. Para los que quieran investigar más, por favor busquen estos términos: inside global, inside local, outside global. ¿Okay? Que ya tenemos listo nuestra parte de Cisco donde podemos hacer ping a todo mundo, desde nuestra perspectiva. Pero solo podemos hacer ping a Internet. Por ejemplo, voy a probar a hacer ping hasta el MikroTik, hasta el 190.87.100.2. Funciona. Eso es porque al MikroTik yo ya le configuré las dos IP y le configuré la ruta por defecto. Lo mismo que teníamos en Cisco cuando arrancamos. Funciona bien porque todo esto, del 190 al 200, es Internet. Pero entre Red LAN y Red LAN no existe comunicación. Error. No es una red que pueda alcanzar. Ahora, hay soluciones muy truchas a este problema. Y la gente a veces se los va a tratar de explicar como si fuera la solución más maravillosa. Hay gente que hace esto. Viene y dice, son dos redes diferentes, están nateadas, no hay problema. Creemos una ruta estática a cada lado, donde le decimos que al router Cisco, que si quiere encontrar la red 1.0, utilice la IP pública del otro router. Y viceversa. Y va a funcionar, va a haber comunicación entre las dos redes LAN, pero va a ser una comunicación en texto plano. Va a ser no es un túnel tampoco, va a ser una comunicación basura que puede ser filtrada por los proveedores de servicio. Porque cuando los proveedores de servicio vean una IP local entre algunas partes de sus redes, lo pueden tomar como un ataque, así que lo filtran. Nosotros sobre Internet no tenemos que hacer figurar ninguna IP privada, o si no, nuestro proveedor lo va a filtrar, o corremos el grave riesgo de que alguien pueda observar esta información y perdemos la confidencialidad de esa información. ¿Ok? Entonces apliquemos ahora vámonos a la parte de la VPN. ¿Ok? Y por si acaso, en ninguna VPN IPsec, de ninguna marca, la ruta es algo esencial. El enrutamiento sobre VPN es otro tema diferente. Eso se hace por encima. Pero para iniciar el túnel, no se manejan rutas. ¿Ok? El que maneja rutas para establecer un túnel IPsec inicial, lo está haciendo mal. Hay técnicas avanzadas para utilizando rutas para permitirle el enrutamiento dinámico, que eso es muy diferente. ¿Ok? Ahora, vámonos a la parte de VPN. Para configurar la VPN tenemos que hacer diferentes configuraciones iniciales. Y yo les voy a pasar este link, que, perdón, está en inglés, pero es el que es más específico que he visto, que tiene todas las configuraciones eh, como que básicas necesarias para crear una VPN entre dos Ciscos. Pero lo mismo nos aplica a nuestro nivel de con MikroTik, ¿ok? Entonces, vámonos acá y empecemos. Lo primero que vamos a hacer va a ser verificar si tenemos licencia para VPN. Ahorita vamos a ver cuál es eso. Crear una política fase 1 y qué. Crear una política fase 2 y qué. Y aplicar, perdón, especificar el tráfico interesante y aplicar la VPN. ¿Ok? Esos son los pasos que vamos a realizar, lo que se hacen en todos los equipos posibles, pero en la perspectiva de Cisco, todas estas fases se dividen en varias tareas. ¿Ok? Primero la de verificar. Eso se hace fácil con un show license. ¿Ok? Va.
Pero este equipo parece que maneja otro concepto para license. A ver, deme un segundo, rapidingo vamos a googlear la solución. Porque estoy muy viejo en estos rutas. Ah, a ver. A ver, show version, no me dice nada especial. A ver. Qué raro. En los foros no me lo están resolviendo. A ver. A ver esta página donde una persona se quejó de lo mismo. Ah, es porque en S3 no puedo usar el comando. Qué desgracia. Ok, no hay problema. Parece que es una limitante. Mira, yo no venía a saber. Bueno, ¿qué es lo que tienen que saber de la licencia? Hay que utilizar por lo menos la licencia Security K9. Esta viene en muchos equipos Cisco, pero vale la pena confirmar antes de comprometerse de que la red funciona. Y si ustedes compran la licencia es algo instalable, no es complicado de hacer. Ok, crear una política de fase 1 y que, para empezar, Cisco lo llama, vamos a ponerle acá, Crypto ISAK MP Policy. ¿Okay? Acordémonos que es la fase 1. La fase 1, vamos a decirlo de forma vulgar, es cómo se negocia para poder negociar la seguridad. Es la primera etapa. Y vamos a hacer una configuración rápida aquí. Crypto ISAK. El hecho de que yo pueda hacer la parte de ISAK MP, el hecho de que aparezca ese comando ya significa de que está habilitada la licencia. Si no, no aparecerían todas las opciones de cripto. Pero por favor, no cometa el error que unas personas, como no saben si es que está dando la licencia o no pueden verificar, solo se fijan si el comando crypto funciona. Para saber si van a tener una VPN IPsec, tienen que por lo menos tener el comando crypto IPsec, ISAKMP y map. Al menos eso, para que funcione bien. ¿Okay? Entonces, crypto ISAKMP, policy, y tengo que darle un número. Vamos a ponerle 10. ¿Por qué número? Porque lo que se hace en Cisco, y esto es para Cisco únicamente, es crear múltiples políticas, múltiples combinatorias de protocolos que yo puedo seleccionar para poder hacer mi VPN. Déjenme que encuentre rápidamente las diapositivas que les mostré ayer para que vean a qué me refiero. ¿Okay? Ok, aquí tenemos las diapositivas que hablábamos ayer. Aquí está. Entonces, acordémonos de lo siguiente. Entre los dos equipos que van a formar la VPN, los dos tienen que compartir la misma política, el mismo conjunto de protocolos y algoritmos que se van a utilizar para establecer esta primera fase. Si uno de estos valores es diferente, no va a haber una VPN. ¿Qué hace Cisco en esta parte de la primera fase? Te permite crear múltiples políticas, 10, 11, 12, 13, para que vos probés con todas en el orden de prioridad, primero la 10, después la 11, después la 12, hasta que exista una que coincida con lo que tiene el otro extremo. Por si el otro extremo es más terco, solo tiene una política, lo que hacemos es crear múltiples para ajustarnos a la posibilidad de múltiples otros routers. Idealmente no se utilizan demasiadas, idealmente se utilizan la adecuada a nuestro entorno, pero es normal poder toparse con una situación donde haga falta tener múltiples políticas. Si por ejemplo una VPN la estoy haciendo contra otro Cisco que yo puedo configurar, que yo puedo manejar, perfecto, me elijo la política fuerte. La otra es contra un equipito extraño que yo no manejo, que el ingeniero que está a cargo de ese equipo no sabe cómo configurarlo y solo sabe la marca.
yo investigué y descubrí cuáles son los valores por defecto y me ajusté a eso, podría tener la política 11 para trabajar con eso. Puede haber ese escenario donde tengo múltiples políticas porque tengo múltiples sitios, cada sitio con un router que actúa de manera diferente. ¿Ok? Dentro de esta parte, puedo especificar múltiples valores similares a lo que estaban aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos una encriptación, una de integridad, autenticación, Diffie-Hellman y lifetime. Y fijémonos acá. Veamos qué me dice authentication. Puede ser pre-share, puede ser RSA, puede ser RSA encriptado o confirma. Nosotros dijimos que vamos a trabajarlo con pre-share. ¿Okay? Entonces lo hago con pre-share para llave pre-compartida. ¿Okay? O mejor, déjenme ir en orden. Vámonos en el orden. Aquí se especifica el protocolo. Entonces, encryption. Y puedo decir utilizar 3Ds, AES o DES. Y lo que vamos a hacer es utilizar estos de acá. ¿Okay? Vamos a utilizar este estándar que está acá en la diapositiva. Entonces voy a elegir para mi encriptación DES. Para mi hash MD5. Para mi autenticación, ya lo dijimos antes, pero lo vuelvo a colocar, pre-share. Después tenemos DH1, Diffie-Hellman, que en el comando no pareciera ningún valor que se asemejara, pero miren, tenemos Diffie-Hellman, group. Entonces en realidad utilizamos el término group, y ahí nos dice cuál querés utilizar. El 1, y hay routers, vamos a ver en MikroTik, que en MikroTik no dice 1, dice por la cantidad de bits. Entonces aquí Cisco nos está ayudando porque nos da a conocer cuáles son los dos valores posibles. Entonces vamos a decir 1. Y lifetime, vamos a ponerle el máximo permitido. ¿Okay? 86.400. Que déjenme confirmar que estamos hablando de un día. Sí, estamos hablando de un día. Ok, ya con eso especifico mi política. Primer paso. Entonces ya establecí mi política fase 1. Pero ¿se acuerdan que en una parte yo les dije que estas opciones o estos pasos que hay que seguir están compuestos por uno o varios pasos? Entonces déjenme hacer algo rápidamente para que pueda ir en la documentación y no lo pierda. Voy a hacerle un copy paste a lo que acabamos de hacer. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y miren, esto es lo que yo acabo de hacer. Pero se dan cuenta de que no figura todo lo que colocamos. No figura todo lo que acabamos de colocar, no porque ignoró mis comandos, sino porque algunos de los valores que yo seleccioné son los valores por defecto. Por ejemplo, yo puse encryption, des, ese es el por defecto. Como es el por defecto, no lo escribe. Lifetime, le dije 86.400. Y group, dije 1. Entonces, ¿qué me permite saber este show running? Que encryption, lifetime y group, a todos elegí justo el valor por defecto. Pero en authentication y hash, acabo de elegir valores más personalizados. ¿Okay? Ahora, esta es la primera parte de la primera fase. Adicional a esto, tenemos que especificar uno de estos valores. Aquí dijimos que va a ser la autenticación pre-share, pero adicional tenemos que elegir cuál es ese pre-share, cuál es esa contraseña que vamos a utilizar. Yo utilizo crypto y saca mp key. Y este key es el password que vamos a utilizar, seguido de address, que tiene que ser la dirección IP de mi vecino de la VPN, que va a ser la IP que tiene el router MikroTik. ¿Okay? Ahí está. Entonces vamos a colocar eso. Config-t. ¿Y qué es lo importante de todo este comando?
acertarle bien a la IP y que este password sea idéntico a los dos lados. Entonces lanzo el comando y ya queda guardado. Si este password varía en los dos extremos, vamos a tener un error de fase 1. Si alguno de estos campos varían entre los dos routers, vamos a tener un error de fase 1. ¿Okay? Esto es todo por la fase 1. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ok, vámonos con la fase 2. A la fase 2, Cisco lo llama Crypto IPsec. Okay. Esto es lo que vale la pena recordar. Para Cisco, la fase 1 IKE se llama ISA KMP, mientras que para Cisco la fase 2 IKE se llama IPsec. Vamos a ver que MikroTik le bautiza con otro nombre. Ok, ya tenemos mi parte de cripto, IPsec, y lo que se hace aquí es un transform set y le doy un nombre, set1. Vamos a ir haciéndolo en el router para que sea más claro. Transform set, set1, y fíjense, aquí especifico el protocolo y el algoritmo de encriptación. Y también les puedo especificar si voy a estar utilizando ESP o AH o ambos. Y ahorita les voy a mostrar cómo se daría ambos. Si es solo AH, pues elige alguna de las opciones de AH. Y acordémonos para qué sirve AH. AH únicamente integridad y autenticación. Lo único que hago aquí es elegir cuál protocolo voy a utilizar AH, qué mecanismo de integridad voy a utilizar y qué mecanismo de autenticación voy a utilizar. Y fíjense que todos se parecen, solo varía el algoritmo de integridad. Esto es compresión, es otro temita, solo sirve si es que los dos extremos están utilizando el mismo, pero aplica compresión, no aplica encriptación. Y aquí están los de 3, los de ESP. Y yo les decía ayer, ESP puede hacer encriptación y puede hacer encriptación e integridad, puede hacer los dos trabajitos. En este caso, yo tengo que elegir dos opciones. Digamos que yo haga esto, ESP 3D. ¿Okay? Yo hago ESP 3D y cuando yo aplique, le dé Enter, esto va a funcionar como solo encriptación. Pero digamos que yo quiero encriptación y autenticación. Yo le pondría ESP y ahora me corresponde elegir un protocolo de autenticación. ¿Cómo saben cuál es el de autenticación? Una forma es ver que termina en HMAC y la otra es ver la descripción. Todos estos ESP a partir de 3D hasta GMAC, fíjense que termina en cipher. MD5 se cola antes de tiempo y también dice autenticación. Null y seal dicen cipher y es sin cifrado. Y tenemos autenticación de todos estos valores. Entonces, si yo quisiera las dos cosas funcionando, encriptación y autenticación, podría ser algo así. Y ahí yo elegiría utilizar 3D para mi encriptación y SHA-1 para mi integridad y autenticación. Vamos a hacerlo sencillo, vamos a usar solo encriptación. ¿Okay? Y aquí dentro del transform set, ¿qué valores puedo elegir? El modo. En modo túnel o modo transporte. Esto tiene que ser igual a los dos lados. Nosotros vamos a utilizar modo túnel. ¿Okay? Y no tenemos nada más que hacer en esta parte. Fíjense pero que en la fase 2, fíjense, esto en la diapositiva es en la fase 2, especificamos qué protocolo de encriptación vamos a utilizar. Nosotros especificamos 3D. ¿Qué protocolo de integridad y autenticación vamos a utilizar? Ninguno. Hemos elegido usar ninguno. Y nos queda Diffie-Hellman
y el lifetime y no lo hemos especificado aquí, esto es porque lo podemos hacer en otro menú adicional. Entonces, por ahora vamos a dejar aquí esta fase, ¿ok? Ya hicimos la segunda parte. Perdón, vamos a hacer un show running rapidito. Y voy a robarme los comandos que acabo de lanzar. Y fíjense de que el comando se especificó bien, no hubo ningún problema, el transform set. Pero si se fijan, lo que yo fui y coloqué mode tunnel, no me lo tuvo en consideración, no figura aquí, porque también estaba por defecto. O sea, si yo no me acordara de especificar ese comando y yo quiero utilizar túnel, no habría ningún problema. Pues si quisiera utilizar transporte, ahí sí tendría problema. ¿Okay? Vámonos a qué queda hacer para hacer funcionar la VPN. Especificar el tráfico interesante y aplicar la VPN. ACL. ¿Okay? Esto se hace mediante una ACL donde yo especifico cuál es el tráfico para la VPN. Y se hace de esta forma. Primero tengo que utilizar una ACL diferente a la del nateo. Vamos a usar la 100. Y aquí lo que se hace es colocar permit, IP, siempre permit, y especificar la dirección IP origen que vamos a tener, que siempre va a ser nuestra IP local. Como en el diagrama, siempre va a ser la 2.0 hacia la 1.0. Entonces se coloca de esta manera. Vamos a extenderlo. Ahí estamos. Entonces va la ACL 100 va a permitir de la 2.0/24 a la 1.0/24. Esto tengo que referenciarla en algún lugar. A ver, déjenme copiarla esta regla para que lo tengan en el documento. Okay. Ahí está. Y nos toca aplicar la VPN. Esto en Cisco y solo para Cisco se hace mediante un CryptoMap. ¿Okay? Vámonos CryptoMap. Y le tengo que dar un nombre. Vamos a ponerle map 1. O mapa 1, vamos a llamarlo. Con la ruta de 7C5. Y me pide que especifique. Okay. Me pide que especifique un número de secuencia para el mapa, ya que en estos mapas vamos a ver que solo se puede aplicar un mapa por interfaz. Entonces, si yo tengo múltiples VPN, tengo que crear un mapa con múltiples entradas. Nosotros vamos a hacer solo uno. Vamos a hacer CryptoMapa. Vamos a colocarle 10. Y vamos a terminarlo especificándole qué tipo de túnel es. Es un túnel IPsec con ISA-KMP. Y fíjense que aquí no me deja olvidarme. Me dice, perdón, esto lo vamos a copiar. Este nuevo CryptoMapa va a permanecer deshabilitado hasta que un peer y una dirección, una lista de accesos válidas sean configuradas. Eso ya lo hicimos. El peer es esto, cuando especificamos cuál era la IP del otro extremo. Y el access list, aquí lo tenemos. Solo que todavía no se la hemos pasado al CryptoMap. Él no conoce cuál es la ACL que queremos que utilice. Entonces venimos aquí y le especificamos. Set. Y aquí tenemos hartas cosas por especificar. Lo primero, set peer como nos pidió. El set peer es una dirección IP que tiene que ser la dirección IP de mi otro extremo. ¿Okay? Después, match address y la dirección el número de la ACL. Entonces ya les especifiqué cuál es el otro extremo de la VPN y cuál es la dirección, el rango de direcciones IP que van a poder comunicarse sobre la VPN. ¿Qué me falta? Tengo que de alguna forma
poder vincular todo lo que acabo de configurar, la política ISACAM, la política IPsec, con este CryptoMap. Ya vinculé la ACL. Veamos los pasos que hicimos. Hemos hecho 3 pasos. La fase 1, la fase 2 y el tráfico interesante. El tráfico interesante ya lo vinculamos mediante este comando, match address 100. La fase 1 lo estamos vinculando mediante este comando, porque es lo que lo que va a hacer es fijarse cuando vea esta IP, ¿existe alguna configuración de ISA-KMP con esa dirección IP? Sí. ¿Cuál? Esta. Perfecto. ¿Qué política va a utilizar? Todas las que estén disponibles. Va a probar con todas hasta que alguna coincida. Nosotros solo tenemos una, así que solo va a haber una para probar. Pero nos falta vincularlo con la fase 2. Entonces, me vengo aquí y le digo set transform set y le doy el nombre de mi set, que era el set 1 que yo creé. Perdón. Y déjenme que les muestre algo rapidito. Ok. ¿Se acuerdan que en la parte anterior, cuando hicimos el transform set, yo le dije que nos saltamos algunos valores? Nosotros supimos especificar DSMD5 pre-share, pero no especificamos Diffie-Hellman o lifetime. Si yo quisiera especificar lifetime de la fase 2, se hace dentro de CryptoMap. ¿no? Ahí podría especificar el tiempo en segundos, que también por defecto es un día entero. ¿Por qué está tan complicadito? Eso ya es cosa de Cisco. ¿Okay? Lamentablemente nos la pusieron más difícil. Y supongamos que quiero modificar el Diffie-Hellman de la fase 2, es con set PFS. Vamos a ponerlo en el grupo 1, en Diffie-Hellman 1, ¿okay? Para hacerlo variar. Vamos a hacer un show running para hacer una copia de lo que acabo de trabajar y lo que ustedes los tengan disponibles. Ahí está el mapa 1. ¿Okay? Pero voy a borrarlo. Y ya tenemos nuestro CryptoMap. Perdón. Este CryptoMap, ¿qué incluye? Incluye el peer, que va a relacionar con la fase 1. Incluye el transform set, que va a relacionar con la fase 2. El Diffie-Hellman para la fase 2. Y la ACL para el tráfico interesante. Ahora, hasta aquí ya tengo mi VPN armada. Ya sabe cómo funcionar, ya sabe qué va a hacer. Pero no sabe dónde tiene que hacerla trabajar. Entonces lo último que falta es configurar una interfaz. ¿Y qué interfaz vamos a configurar? El que sale a internet. Entonces nos venimos E00 y se coloca CryptoMap, mapa 1. ¿Qué hicimos ahí? Le pedimos a la interfaz E00, el que da internet, que por favor aplique en sus comunicaciones el CryptoMap mapa 1. Y él ya va a saber utilizarlo en base a las direcciones IP, origen y destino, si es que caen en este match address. Si cae en el match address, a partir de ahí puede empezar a trabajar con todo lo demás. Todo lo que hicimos hasta ahorita, todo eso es para poder comunicar la VPN de Cisco a cualquier otro dispositivo. Antes que empiece con MikroTik, ¿alguna pregunta? Ok, vámonos con MikroTik rápidamente. Ya sé que es un poquito tarde, entonces vamos a tratar de terminar esto rápido. Tengo esta máquina virtual, que es la PC1. Esta computadora es la que está conectada al MikroTik. Entonces, mi MikroTik, ¿qué tengo configurado? Tengo las dos direcciones IP y tengo una ruta por defecto. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con
con Cisco. ¿Ok? Y esta parte lamentablemente no se los puedo hacer muy textual porque es mediante gráfico. Entonces les dejo el video para que puedan tenerlo de referencia. Ya hicimos interfase, ya hicimos ruta, falta hacer NAT. ¿Cómo se hace el nateo en MikroTik? Y esto ya lo hemos hecho en prácticas de laboratorio, así que lo voy a hacer rapidito. Source NAT. ¿Cuál es el interfaz de salida? El Ether 1. ¿Cuál es la acción? Masquerade. Listo, ya tenemos salida a internet. Y podemos comprobarlo aquí. Probando hacer ping del 200. A ver. 200.120.5.2. Y responde. Perfecto, ya está nateando bien. Siguiente paso, ¿qué es lo que hicimos en Cisco? No nos hace falta lista de direcciones que usarán NAT porque ya especificamos la regla. Ya tenemos la regla de NAT en una. Vámonos con la VPN. Licencia. Los MikroTik todos vienen con la capacidad de hacer túneles. Depende de la licencia que tengan, van a poder usar más o menos túneles. En los equipos que ustedes compran, físicos ya marca MikroTik, eso no le pueden cambiar la licencia. Pero la licencia se limita en base a la capacidad del equipo. Entonces tienen que confiar en que no le pueden aumentar la licencia porque aunque le aumentaran la cantidad de VPNs que puede hacer o otras funcionalidades, igual el equipo no va a aguantar. Así que confíen en ese aspecto en MikroTik. Pero no hay una licencia de VPN. O sea, no se preocupen, viene incluido. Ok, una política fase 1. Esto lo hacemos en IPsec. Y venimos aquí. Peers. Lo que Cisco llama política ISA KMP, a MikroTik lo llama Peers, es el menú Peers. Y aquí se coloca la IP del vecino, de la VPN. ¿Qué más? Se especifica cuál va a ser el pre-shared key, o la autenticación, perdón. Nosotros elegimos pre-shared key al otro extremo. Hay un profile, tengamos eso en cuenta, por favor. Existe un profile. Está en el profile por defecto. Y me deja colocar un secret. Este secret es el campo password que colocamos aquí, el campo key que colocamos aquí. Entonces, fíjense, de todo esto que hicimos en Cisco, nosotros vamos a hacer lo mismo. En algún lugar tenemos que especificar estos valores. Ya especificamos que la autenticación es pre-share. Nos faltan los otros 4. ¿Dónde lo vamos a encontrar? O en las opciones avanzadas. En las opciones avanzadas ya no está, ya lo movieron. Lo vamos a encontrar en el profile. ¿Okay? Y esta parte de la key viene aquí. Address. Y le colocamos la contraseña, password. ¿Okay? Y lo creamos. Pero me falta ahora estar seguro que estamos utilizando las mismas reglas exactamente. Entonces lo que yo hago es irme a Peer Profiles y veamos cómo es el perfil por defecto. Y fijémonos. Desde la perspectiva de Cisco, estábamos utilizando para el hash MD5. En el caso de MikroTik, el está elegido por defecto el SHA-1. Podemos hacer una de dos. O lo modificamos el por defecto o creamos uno nuevo. Creamos uno nuevo para probar. Elegimos MD5. ¿Qué más utilizamos en Cisco ahora? Authentication Pre-Share, eso ya está establecido. Encriptación DES. Miren, elige varias, pero no está elegida DES. Elijamos la DES. Puedo dejar las otras, no afectan. A larga escala sí afectan el desempeño, pero ahorita no nos interesa. Después tenemos Lifetime. 86.400 segundos. MikroTik lo especifica como un día. Son equivalentes, así que no hay problema. ¿Qué más? Diffie-Hellman, grupo 1. ¿Qué dice aquí MikroTik? Están especificados todos los grupos posibles. ¿Cuál de ellos es el grupo 1? No me acuerdo cuáles son. Puedo consultarlo en la parte de Cisco o puedo fijarme en internet. Volver un poquito. ¿Cuáles son los grupos de Diffie-Hellman? En base a su cantidad de bits.
El 1 tendría que ser el de 700 y tanto, creo. Pero vamos a terminar de confirmarlo. Diffie-Hellman utiliza 768 bits. Entonces, esta opción. Y hasta ya lo seleccioné. ¿Qué más? Eso es todo lo que especificamos en Cisco. Por lo tanto, eso debería bastar para MikroTik. Ya está mi profile. Como creo un nuevo profile, lo tengo que cambiar aquí. Aplicar. Y miren lo que me dice MikroTik. Configuración insegura. Se sugiere utilizar certificado, porque estamos utilizando contraseña. Ellos nos piden que tratemos de cambiar a RSA, confirma el certificado. No tenemos certificado, así que ni modo, que se aguante MikroTik. Pero está bonito que nos diga la sugerencia. Ok, entonces en peer y peer profile, peer fue como crear el comando crypto isacam key. Y peer profile fue como crear el crypto isacam policy. Ya con eso completamos la fase 1. Vámonos a la fase 2. En la fase 2 tenemos que especificar el modo y tenemos que especificar el transform set, qué protocolo vamos a utilizar y cuáles van a ser los estándares de encriptación que vamos a manejar. Vámonos a la fase 2. La fase 2 se hace de dos maneras. Una es con policies, una parte es con policy. Vamos a acceder aquí. ¿Dónde está? Acción. Y la otra es con los policy proposals. ¿Okay? Entonces vámonos primero a crear una policy. Esta policy es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados en Cisco. Pero aquí lo que se hace es colocar la red LAN origen, en el lado MikroTik es la 1, la red LAN destino. Esto es para especificar qué protocolos van a ser permitidos dentro de la VPN. Esta opción que les estoy mostrando es para permitir todo entre las dos redes, pero ustedes podrían limitarlo a algo más detallado. Y la acción dice, ¿qué vas a hacer? ¿Encriptar? ¿Descartar o nada? Quiero encriptar. ¿Qué protocolo? Vamos a elegir ESP. Modo túnel. ¿Qué se coloca aquí? Dirección origen de la sociedad de la asociación de seguridad y dirección destino de la asociación de seguridad. Estos son traducidos. La dirección IP pública que yo manejo aquí y la dirección IP pública del otro extremo. Entonces, 102, ¿no? 190, 80, no, 200, 100, no sé por qué le pongo direcciones tan complicadas, yo mismo me olvido. 125, 2. Y le doy a aplicar. Esa es la primera parte de mi política de fase 2. Esto vendría a ser como un equivalente a la parte de modo túnel, la verdad. En esta parte de MikroTik se vuelve más complicado. No es lo mismo que esta parte de aquí, no es el tráfico interesante, por si acaso, lo tenemos que hacer aparte, pero es una parte de todo esto. Ahora fíjense que hemos dejado el modo proposal default. Dice no fase 2, estamos con ese error. Es porque la fase 2 no se parece todavía. Entonces venimos aquí y vamos a crear una nueva política, una nueva proposal, perdón. ¿Y qué especificamos aquí? Aquí le dijimos ESP3Ds. Entonces lo primero es asegurarnos que está elegido 3Ds, está elegido 3Ds. ¿Qué más? En la autenticación, nosotros elegimos nulo, ningún valor. Entonces vamos a dar a la opción disponible. En el grupo PFS elegimos 1. Y el lifetime, creo que en Cisco también está en 30 minutos. Vamos a probar. Vamos a darle a aplicar y se me crea una propuesta. Aplico la propuesta. Ya tenemos mi siguiente configuración. Y hasta aquí, perdón. Qué burrera. Me acaba de tirar un errorcito de la máquina virtual. Deme un segundo. Como que se hubiera colgado. Culpa VirtualBox. No sé por qué se le dio.
not power off. A ver. Un segundito y enseguida lo arreglamos. Lo está tomando como que no hubiera. Ok. Vamos a hacer vamos a hacer un nuevo intento. Ajá, qué raro. A ver. Qué macana. Bueno, solo nos faltaba esa partecita. Pero lo que voy a tener que explicarle, esta última partecita va a tener que ser sin la parte gráfica de MikroTik. Entonces, lo que vamos a hacer es, le voy a mostrar de la perspectiva de los comandos. Por suerte, la mayoría ya estaba hecho. Lo único que nos faltaba era la parte del tráfico interesante. ¿Ok? Eso se hace en las reglas de Firewall NAT. ¿Ok? Y bueno, de paso les muestro cómo se maneja el comando. Se parece mucho a Winbox. Lo que se hace es elegir el menú. En este caso, por ejemplo, he elegido el menú IP Firewall NAT, como sería en Winbox, la misma idea. Y se usa la expresión at, que es el equivalente al signito de más que tiene MikroTik. Y aquí adentro tengo que especificar ahora los diferentes valores. Como es... eh, un segundito, que no me está respondiendo bien el mouse. A ver. Ahí está. Les muestro esta parte rápidamente. Aquí está. Entonces, si yo quisiera, podría hacerlo IP firewall NAT. O sea, por eso el comando NAT. Y el más sería el add, es este más. Es lo mismo que crear, perdón, lo mismo que crear una regla aquí. ¿Okay? Para el tráfico interesante, ¿qué valores son los que tengo que especificar? Se lo mostraré junto al Winbox de mi compu, de mi red, perdón. Tienen que especificar la cadena. La cadena es source NAT. Luego se especifica la red local. Luego se especifica la red remota. Y la acción se coloca en modo aceptar, que es el equivalente a permit. ¿Qué haría aquí? Chain, source NAT, source address, destination address, y action, accept. Es prácticamente rellenar los diferentes campos que tenemos a mano en Winbox. Ahora, hay una cosita nomás que hay que tener en cuenta. Esta regla de nateo para la VPN tiene que estar antes de la regla de nateo para acceso a Internet, porque si no va a haber conflicto. Cuando yo lo hago de Winbox, vamos a colocarlo aquí, esta regla está de último, esta regla tiene que estar por encima de mi regla de nateo para acceso a Internet. Como estoy en entorno gráfico, yo puedo hacer esto y no me afecta. ¿Cómo hago eso de la línea de comando? Se
bloqueo un poco el equipo. Se enloqueció. Vamos a darnos un segundito. Qué raro. Ok, me está fallando feamente el equipo MikroTik, la máquina virtual. Vamos a darle un ratito, intentando reiniciarla. Qué mal gana, parece que no va a querer agarrar. Y también ya no quiero quitarles mucho tiempo. El comando que les estaba comentando, para que no le quede la duda, es IP DHCP, perdón, DHCP. IP firewall NAT at, estaba chain source NAT, source address 192.168.10/24, destination address 192.168.20/24, acción aceptar. Y yo les comentaba que como no se puede jalar el valor, si yo quisiera colocarlo encima de todas las reglas, hay una opcióncita que se llama place before, colocar antes de. Place before, si yo coloco el comando 0, fíjense aquí arribita cómo va a funcionar, automáticamente aparece una regla en la posición número 0 para colocarse por encima de todas las demás. ¿Okay? Sigue colgado, entonces vamos a tener que quedar ahí. Ok, van a disculpar que no le voy a poder hacer la demostración, pero en esta parte se hace ya hasta aquí llegaría la configuración que necesitamos realizar. Voy a procurar subirles un videito ya haciendo la demostración de la configuración para que puedan verlo. Pero por suerte pudimos llegar a completar las configuraciones sin ninguna dificultad. Ya, lamentablemente la parte de MikroTik en GNS3 no está agarrando muy bien, que digamos, y tampoco la parte de mi máquina virtual de Windows. Ok, ¿tienen alguna consulta, alguna duda sobre lo que les he explicado hoy día? Ok, creo que no hay preguntas por ahora. Entonces, si tienen alguna otra duda, alguna consulta o quieren que les explique otro tipo de ejercicio más adelante, me avisan y podemos ver otro laboratorio, ¿ok? Bueno, pues eso sería todo por hoy día y nos estaríamos viendo mañana en la clase. Muchas gracias por estar acá y van a disculpar que hayamos durado tanto tiempo y estemos tan tarde.